hora tras hora, según se alzaba el sol, según se hacía más duro a cada instante, nos mantenía alerta la esperanza. Mirábamos a un punto dudoso entre el reflejo y los asomos oscuros del abismo, allí donde parece perderse en el misterio nuestra trampa, donde empieza la otra cara del agua. Soñábamos a cada cual un momento de la escena futura. Soñábamos el roce furioso del sedal contra la mura, como un grito de guerra, nuestra angustia, y el lomo negro del atún vencido cerca de los bicheros, ya sangrando, atenazado de dolor, que muere curvándose magnífico en cubierta. Como una red de oro cabrilleaba la luz en el moroso vaivén del mediodía, arañaba como fiebre los ojos encendidos por un remoto instinto, por un viejo quehacer, mucho más fuerte en apariencia que el de cada día. Pero un poco más tarde, cuando entraban las sombras a cuchillo en el mar y la esperanza por fin se doblegaba al peso de las horas, a cada cual ponía el fracaso distintas condiciones. Era del todo claro que yo no había perdido mi jornada, y del todo inexacto que fuésemos iguales, ni siquiera en la mar, mientras durase aquella fuga más allá de las costumbres. No el dinero, sino el modo entrañable de acecharlo. Y yo hubiese querido creer en la fatiga común, en el cansancio antiguo de los músculos desnudos, que era como de Ulises, una historia primitiva y descalza de otro mundo. Pero ahora pensaba en los ojos que aguardan el salario.